Bien, vamos a continuar con el estudio del Salmo 32. Y hace 8 días y hace 15 días estudiamos versículos 1 y 2, donde analizábamos unas bienaventuranzas que hay allí en ese salmo. Que dice el salmo en el versículo 1 y 2, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hay unas bienaventuranzas enormes, grandes, preciosísimas para nosotros, pobres pecadores, que necesitamos de un Dios santo, de un Dios misericordioso. Entonces hay una gracia salvadora allí, porque es solo por gracia que Dios perdona nuestro pecado. Es solo por gracia, solo por la superabundante gracia que proviene de Él. Hoy vamos a entrar a mirar un poco las consecuencias de no confesar nuestros pecados, de no abrir nuestro corazón delante de Dios. Y he titulado la predicación de hoy: la paga del pecado. Según Romanos, ¿cuál es la paga del pecado? Es muerte, claro, es muerte. Y aquí el salmista está describiendo cuán doloroso y cuán horrenda es esa muerte espiritual, cuando nosotros queremos encubrir nuestro pecado delante de Dios, cuando nosotros creemos que somos más sabios que Dios al querer callar nuestro pecado, al querer pensar que hemos hecho las cosas tan en secreto que ni siquiera Dios se va a dar cuenta, que ni siquiera Dios lo tiene en cuenta. Pero se nos olvida uno de los atributos tan bonitos de Dios, que es su omnisciencia, que todo lo sabe, su omnipresencia, que Él está en todo lugar, que aun si nos metamos en el lugar más oscuro, más subterráneo, en la cueva más profunda, a cometer nuestro pecado, ahí está Dios, mirando, observando. Porque bien dice la Escritura, por allá en Lucas 12:2, porque nada haya encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Y Dios, quien escudriña todas las cosas, Él lo sabe todo. Dice por allá el Salmo 139, que aún no está la palabra en nuestra boca, cuando Él ya la sabe toda, cuando Él ya la conoce. Y dice el versículo 3 del Salmo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mire lo interesante. Cuando nosotros pensamos que Dios es como nosotros, simplemente más grande, porque ese es el problema del ser humano, cree que Dios es simplemente un ser igual a un hombre, a un ser humano, con ciertos poderes, y que podemos en cierta medida como pasárnoslo por la faja, pasárnoslo por la galleta. Es que Dios, y nos escudamos en el único atributo de pronto que no sabemos y que nos gusta, es que Dios es amor. Y Dios me conoce. Y Dios sabe que yo por allá en lo profundo de mi corazón lo amo, así yo sea malo. Pero mire lo que está describiendo aquí el salmista. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mire la muerte, qué clase de muerte que es este pecado, que va carcomiendo, que va resecando,
Hay una tristeza tal, hay un proverbio que dice que el espíritu triste seca los huesos. Esa tristeza, esa amargura que causa el pecado, marchita la vida del ser humano, marchita el hombre. Es como una enfermedad pestilencial. Pero ojo, es una enfermedad pestilencial ¿para quién? Para el hijo que ha pecado. Para el hijo que ha pecado. Porque para el mundo, ¿él se siente enfermo? No. El mundo, el que no tiene ningún conocimiento de Dios, dice, eso no tiene nada que ver. Todo el mundo lo hace. Y se justifica sus hechos delante de un Dios santo. ¿Por qué? Porque no tiene ni idea de quién es Dios. ¿Y qué demanda Dios de su vida? Nosotros sabemos que Dios demanda de nosotros algo muy importante, algo muy esencial en la vida de un cristiano. Y Él demanda de sus hijos santidad. Santidad, iglesia. Él demanda de nosotros santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Es que el pecado, iglesia, es una enfermedad tan pestilencial para el hijo que ha caído, para el hijo que se ha deslizado y ha caído nuevamente en ese lodo cenagoso, en ese pozo de la desdicha y de la desesperación, que no quiere quedar ahí. Y que si se queda ahí, sabe que ese lodo va carcomiendo su carne. Es un fuego en las entrañas, es un fuego en los huesos. Y entre más nosotros tratamos de encubrir nuestro pecado, cuando tenemos una conciencia de quién es Dios, ese pecado ruge dentro de nosotros, acusándonos en nuestra conciencia de que necesitamos del perdón de un Dios santo, santo, santo. Por eso recuerden el proverbio que citamos hace 8 días, Proverbio 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará. No podrá crecer en santidad delante de Dios. No podrá ser prosperado en su alma. Como nos escribe el apóstol Juan en una de sus cartas. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Que tengas salud, así como prospera tu alma. Mire, el que encubre sus pecados no va a prosperar, no va a crecer en santidad delante de Dios. Y todo el día va a tener esa aflicción, ese peso de conciencia, porque es que nadie conoce esos dolores de la convicción de pecado como el que ha caído, como el justo que ha caído a causa de su debilidad. ¿Por qué cae el justo? El justo cae cuando empieza a alejarse de Dios, cuando empieza a enfriarse, cuando empieza a ver las cosas como, Dios sabe, Dios conoce que yo soy una persona muy ocupada y que poco tiempo tengo para orar, y que poco tiempo tengo para escudriñar su palabra. Y empieza a haber un enfriamiento tal que empezamos a entrar ¿en dónde? En el terreno del diablo, en el lazo del diablo. Dice la Escritura que el diablo anda como león rugiente
buscando a quien devorar, anda alrededor. Mire, iglesia, en la antigüedad, en el tiempo de la Inquisición de la Iglesia Católica Romana, habían muchas formas de tortura. Y estuve investigando tantas cosas que le erizan a uno todos los pelos del cuerpo. La rueda, el potro, el aflameante, la horca, el desmembramiento, que lo hacían en nombre de Dios. Para aquellos que ellos pensaban que eran herejes. Y mataban y torturaban en nombre de Dios. Pero ninguno de esos sufrimientos se asemeja al dolor en el alma y el corazón del creyente cuando ha caído de su gracia, cuando ha caído y no ha podido levantarse. Por eso necesita confesar su pecado. Porque si calla es una enfermedad que va a carcomiendo sus entrañas y lo va a destruir poco a poco. Por eso el salmista reconoce y dice: qué bienaventurado es cuando Dios nos perdona. Porque hemos confesado nuestro pecado, porque en nuestro espíritu no hay engaño. Porque hemos tenido un corazón abierto delante de Dios, diciendo: Señor, examíname y ve si hay en mí camino de perversidad. Por eso dice: mire, Señor, es que mientras yo calle mis pecados, se envejecen mis huesos dentro de mí. Mientras yo calle, Señor, mi pecado, hay un deterioro, no solamente en mi alma, sino también en mi cuerpo. Hay un deterioro tan grande, Señor, que necesito de ti todo el tiempo, Señor. Que para el creyente le sería, al verdadero creyente, le sería mejor sufrir todas las enfermedades posibles juntas en su carne, que sufrir o yacer bajo el sentimiento aplastante de la ira de Dios. Recuerden que hay una escritura por allá en Hebreos 10:31 que dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y nosotros vemos por la web pastores, predicadores, iglesias que no comulgan con este carácter de Dios. Que cómo puede ser un Dios tan cruel, tan despiadado de castigar a un pobre pecador. Pero es que la Escritura dice que Dios está airado contra el impío. ¿Cuándo? Todos los días. No es por un ratico, sí, yo me enojé, no, todos los días. Hasta que haya un arrepentimiento. Es que ni siquiera toda esa Inquisición española, todas esas torturas, todas esas máquinas de tortura tan descabelladas, no es nada comparado con la pesquisa que Dios hace dentro del corazón de cada creyente, convenciéndolo de su pecado,
convenciéndolo de su maldad. Porque cuando el Espíritu de Dios viene, nos convence ¿de qué? ¿De qué es lo primero que nos convence? De pecado. Y que ese pecado clama una justicia. Y esa justicia nos lleva ¿a dónde? A un juicio, donde va a determinar nuestra eternidad. Y el creyente verdadero tiene conocimiento. Y el creyente verdadero tiene un conocimiento de todas estas verdades escriturales. Y se duele en su corazón. Y hay congoja en su corazón. Por eso dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. En mi gemir todo el día. Bueno, pero uno puede decir, bueno, pero si siendo el rey David y conociendo las bondades de Dios, el carácter de Dios, ¿por qué no confiesa su pecado? ¿Por qué no confesó su pecado delante de Dios? Porque aquí muy probablemente está hablando de ese pecado que cometió con la familia de Urías, con Betsabé, con Urías. ¿Él confesó su pecado? No, el profeta tuvo que venir ¿a qué? A confrontarle su pecado, para que él pudiera arrepentirse. Mientras el profeta no vino, él ¿cómo estaba? Callando su pecado, callando su iniquidad. Por eso dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Yo quiero que vayamos un momento a Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el 10. Y miren lo que dice la bendita palabra de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Miren lo interesante. Hay un amigo que yo estimo muchísimo, ya está avanzado de edad, y a él le molesta en gran manera que uno le comparta del evangelio, porque él dice que yo siempre no pierdo la opción de meterle la espinita, pero él dice, es que yo soy bueno, yo no soy como esos jóvenes que viven picando aquí, picando allá, yo ya estoy viejo, yo no peco. Pero no tiene conocimiento de Dios. Porque si tuviera conocimiento de Dios, sabría que todos tenemos pecado. Que la Escritura dice por allá en Romanos 3:23, por cuanto, ¿quiénes pecaron? Todos pecamos. Todos, sin excepción. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso dice aquí, en Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hay pecados tan vergonzosos, ocultos que tiene cada ser humano, que aún se avergüenza de confesarlos en secreto delante de Dios. Y cree que Dios no lo sabe. Pero esos pecados ocultos van haciendo su trabajo. Y es dañar, es comer, es quitar la paz, es quitar la tranquilidad. Y cuando usted desnuda su alma delante del Dios Santo,
va a encontrar paz. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, versículo 9 de Primera de Juan, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, pero ¿qué clase de pecado puedo cometer yo? Y voy a hacer un poco el papel del fariseo. Es que yo soy pastor. ¿Qué clase de pecado puedo cometer yo? Yo leo la Biblia, yo oro de vez en cuando, yo predico las Escrituras. ¿Qué clase de pecado puedo cometer yo? Yo soy bueno. Pero mire lo que dice la Escritura. Todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Usted sabe orar? Si no ora, es pecado orar. ¿Usted sabe congregarse? Claro, es fácil llegar a la congregación. Pero si no se congrega, le es pecado y debe arrepentirse, porque es un pecado delante de Dios. ¿Usted sabe memorizar las Escrituras? Pero es que yo no tengo memoria para eso. No lo hace, le es pecado y debe arrepentirse. Porque si no lo considera como pecado, Dios sí lo ve como un pecado. Porque es una orden de Dios. Colosenses 3:16 hay una orden tan específica que dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es una orden. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Usted sabe cantar al Señor y no lo hace en la congregación? Pues le es pecado y debe arrepentirse. Y si usted no lo sigue viendo como pecado, está acumulando ira para el día de la ira. Es que el ser humano tiene solamente la tendencia de ver como pecado y pecadores a aquellos violadores, a aquellos asesinos en masa, a aquellos homicidas, genocidas, a aquellos grandes delincuentes. El hombre tiene como general ver solo a ellos como pecadores. Pero es que esos son ellos por naturaleza. Y ellos ya tienen su juicio. Ellos ya han sido juzgados. ¿Por qué? Porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero nosotros que hemos creído, estas advertencias son para ¿quiénes? Para nosotros, no para el mundo, porque el mundo ya está perdido. Si no viene a Cristo, el mundo está totalmente perdido, porque fuera de Cristo no hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay dolor en el corazón del mundo, porque un día van a morir y van a arder en el infierno. ¿Hay dolor en ellos? Ellos están felices, porque es su naturaleza. Pero en un creyente, cuando sabe que hay maldad en su corazón, hay angustia de no agradar a ese Dios santo que lo ha llamado, que no lo ha pasado por alto y lo ha llamado a su presencia para un propósito, para vivir vidas santas y sin mancha delante de Él. Por eso, iglesia, qué bueno es que nosotros empecemos a ser convencidos
de nuestro pecado y no callarlo. Yo sé llegar temprano a la reunión. Si no lo hago, me es pecado. Y hoy muchos llegaron tarde. Arrepiéntanse de su pecado, porque es un pecado delante de Dios. Porque la reunión es a las 5 de la mañana, ni a las 6 de la mañana. Es a las 9. Si usted se levanta a las 5, ¿cuántas horas tiene? 6, 7, 8 y 9. 4 horas para hacer las cosas. Pero si se levanta a las 4, tiene 5 horas. Es un pecado delante de Dios. Y si no hay arrepentimiento, ese pecado continúa allí socavando y llamando otro pecado y otro pecado y añadiendo pecado a pecado. Por eso le digo, nosotros pensamos que un pecado es solo cuando caemos en una desgracia tan descomunal. Hay un pasaje de Eclesiastés, del libro que está después de Eclesiastés. Es Cantares, gracias. Cantares 2.15, mire lo que dice Cantares 2.15. ¿Qué dice Cantares 2.15? Búsquelo y léalo. Leámoslo en varias versiones. Reina Valera, ¿quién lo tiene y lo lee fuerte? Dice: calzadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierre. Mire lo interesante. Otra versión. Cantares 2.15. Dice para todos: atrapen a los zorros, a esos zorros pequeños que arrasan las viñas, porque nuestra viña está ahora en flor. Muy bien. Lea su versión, Daniel. Fuerte. Las zorras pequeñas causan daño en nuestras viñas. Ayúdenos a atraparlas, pues nuestras viñas están en flor. Mire, uno dice, pero eso es un pecadillo, es una zorrilla pequeña, ¿eso qué puede ser? ¿Qué puede ser que yo deje de congregarme una que otra vez? ¿Qué puede ser que yo hoy no ore? ¿Qué puede ser que yo llegue 5 minutos tarde al culto del domingo? ¿Qué puede ser eso? Y lo vemos como un animalito tan pequeño, tan insignificante. Pero mire, esas zorrillas, esas zorras pequeñas, dice, pueden dañar la viña. Una viña completa. ¿Por qué? No solo una planta. Porque si yo veo que mi hermano llegó tarde, digo, pero mire, él siempre llega tarde. También voy a llegar lo mismo tarde. Si yo veo que mi hermano no ora, pero él no ora, ¿cuál es el afán de llorar? Si yo veo que mi hermano no evangeliza, pero mire, él tampoco evangeliza, yo tampoco. Y así es algo que se va introduciendo en toda la viña del Señor y puede echarla a perder. Es lo que dice la Escritura. Por eso, delante de Dios, dice la Escritura, que debemos confesar nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que eso no es pecado, si decimos que esas cosas no me dañan, ¿qué estoy diciendo? Que Dios es un mentiroso. No, pero es que eso es falso, eso es pura mentira de ese pastor charlatán. Miren lo que dice el versículo 110 de Primera de Juan. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Recuerden, lo primero que hace el Espíritu Santo de Dios cuando realmente entra en la vida de una persona, ¿qué es?
convencerlo de pecado, convencerlo de la necesidad que tenemos de un Dios santo, convencernos de nuestra bancarrota espiritual, convencernos de que nuestras justicias delante de Dios son como un trapo de inmundicia. Convencernos que delante de Dios no somos más que podrida llaga, dice el profeta Isaías, y que necesitamos de ese Dios santo. No calles tu pecado, iglesia. Aún pienses que no sea pecado, confiésalo delante de Dios. Cuando reconocemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué? Y limpiarnos. Porque hay un reconocimiento. Entonces Dios, ¿qué hace? Me limpia con su palabra, me limpia con su poder. Cuando yo trabajaba con niños en el colegio donde trabajaba, y usted sabe que esos muchachos hacen las cosas y así uno los esté viendo, le dice, mire, usted hizo esto. No, profe, yo no hice eso. Niegan así usted los esté viendo. Y yo los llamaba y los sentaba, mire, hijo, ¿usted quiere cambiar? Sí, profe, yo quiero ser el mejor. Empiece por reconocer su maldad. Si usted nunca reconoce lo que usted hace, nunca va a cambiar y cada día va a estar de mal en peor. Porque siempre va a haber una excusa. Y es lo mismo nosotros con Dios. Dios dice, por cuanto todos pecan. Señor, yo no tengo cómo pecar, Señor. Porque yo soy tu siervo, Señor. ¿Por qué me dices que todos? Exclúyame a mí de esa parte. No, la Escritura dice, por cuanto todos pecaron. Eclesiastés dice, no hay justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Cuando hay un desconocimiento de Dios, el pueblo dice, no, pero es que esa santidad, esa eminencia de Roma, es imposible que él peque porque es el Santísimo. Es que el Santísimo es Dios, no un hombre sobre la tierra. Y la Escritura dice que no hay justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Porque todos hemos pecado, porque todos hemos pecado, pecamos y continuamos pecando, porque aún estamos en esta carne. Solo un hombre caminó sobre la tierra libre de pecado, y ese hombre fue nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y aún siendo sin pecado, vivía en una continua oración delante del Padre. Dice la Escritura que aún no había salido el sol cuando él ya estaba orando. ¿Con qué necesidad si él es Dios? Pero bien dijo el mismo Cristo, porque ejemplo os he dado, para que como yo hice vosotros también hagáis, para que ustedes sigan mis pisadas. Por eso le dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes quieren ser verdaderamente mis discípulos, ¿qué deben hacer? Permanezcan en mis palabras y solo así conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. San Juan 8, 31 y 32. Mire, iglesia, lo importante de no callar nuestro pecado, lo importante de conocer cuál es esa paga del pecado. Que si no hay un dolor en nuestro corazón, que si no hay una remoción en nuestra conciencia, bueno, hay que mirar algo.
muy probablemente no soy un hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios se constriñe. El Hijo de Dios se duele de su pecado. Y procede al arrepentimiento. Porque Dios le ha dado ese don, el don de arrepentirse. Ese don que Dios le da solamente a sus hijos. No se lo da a todo el mundo. Por eso, cuando por allá en Segunda de Timoteo capítulo 2, del 24 al 26, dice que una de las características del siervo de Dios dice, mire, es que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Por qué? Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Mire lo interesante. No es una seguridad que cuando usted va y predica el Evangelio de Cristo, esa persona ya se arrepintió, porque es un don de Dios. Nosotros vamos con la esperanza de que Dios les conceda ese don, de que se arrepientan y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Mire, muchos de nosotros estamos tan amañados con nuestro pecado que no creemos que es pecado. Y lo más triste es que cubrimos nuestro pecado, porque justificamos nuestro pecado y decimos que no es pecado. Dios nos ha puesto en una congregación para sustentar esa congregación. Y si yo no formo parte de aquellos que sustentan la congregación con lo que me ordena la Escritura, es un pecado y debo arrepentirme. Y si yo no lo veo como pecado, algo está pasando en mi cristiandad, en mi vida cristiana. Porque estoy tan conforme simplemente viniendo semana tras semana a ocupar simplemente una silla. Debe haber una convicción y debe haber una confesión de ese pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Versículo 4 del Salmo 32. Versículo 4 del Salmo 32. Dice así: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mira, iglesia, el solo dedo de Dios con señalarnos puede aplastarnos a nosotros. El solo mero intento de Dios pensar en nuestra maldad puede aplastarnos a nosotros. Imagínense qué no puede hacer toda su mano. Y Él está ejerciendo presión todos los días con su palabra para que nosotros procedamos al arrepentimiento. Todo el tiempo nos está haciendo la invitación desde el día que inició su ministerio. Desde el día en que pronunció esas palabras ante el pueblo,
diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Pareciera que hoy en día se haya omitido esa parte de arrepentíos y que solamente bastara con creer en el Evangelio. Pero el mensaje de Cristo es completo, es tan claro, que dice que si no hay arrepentimiento, no hay santidad. Que si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecado. Y hemos visto a través de los estudios que hemos estado haciendo, cuando Cristo restaura, cuando restauró a la adúltera, a la mujer adúltera, le dijo: levántate, yo no te condeno tampoco, levántate y vete. Eso le dijo. Le dijo: levántate y no peques más. Que se vea su arrepentimiento, que su arrepentimiento sea evidente, porque hay un cambio en su vida, porque hay un cambio en su conducta, porque hay un cambio en su manera de ver a ese Dios santo, 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 al cual usted dice servirle. Pero le estamos dando en las obras. Entonces no hay un cambio, no hay un arrepentimiento de Dios, para Dios. Todo el tiempo, esa conciencia que ha sido instruida por la palabra de Dios nos está acusando. Y esa palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, es la que nos mueve al arrepentimiento, a decir: Señor, ten misericordia de mí. Y a dejar de padecer esto que está diciendo aquí el salmista, porque dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Porque cuando usted es un hijo fiel y cae y continúa en oración y continúa leyendo la Escritura y continúa congregándose, Dios lo está amonestando a través de su palabra, a través de la predicación. Y si usted es un hijo, entonces ¿qué va a pasar? Dios le va a conceder ese don del arrepentimiento. ¿Para qué? Para cambiar el rumbo de su vida y tener ese concepto de Dios tal como Él es. Darle a Él el lugar que se corresponde, porque Él tiene y debe tener la preeminencia en todo, porque Él es Dios. Y una de las cosas que evidencia la congregación que no conoce a Dios es esa, que le da igual. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor, y Dios es amor, y Dios es bueno, y Dios es misericordia, y para siempre es su misericordia. Pero Dios también es celoso. Dios es celoso y vengador, dice la Escritura. Por allá en Nahum 1:2. Dios es celoso y vengador. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Usted, siendo hijo, puede hacerse enemigo de Dios. Porque aquel que se considera amigo del mundo, ¿qué sucede? Se constituye enemigo de Dios. Por eso hay una invitación de la Escritura diciéndole al pueblo: vuélvete en amistad con Dios. Vuélvete en amistad con Dios. No sigas siendo su enemigo. ¿Y cómo yo soy su amigo?
Dice la Escritura en el Evangelio de San Juan: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Esa es una condición para decir que Dios es mi amigo y que yo soy amigo de Dios. Si yo soy de aquellos que no escudriño las Escrituras, la Biblia dice escudriñar las Escrituras, y yo no las escudriño, soy enemigo de Dios. Soy un pecador, soy enemigo de Dios, porque no estoy haciendo lo que Él me manda. Si yo dejo de congregarme, porque la Escritura dice no deje de congregarse, no estoy viendo a Dios como mi amigo y soy enemigo de Dios, porque no estoy haciendo lo que Él me manda. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo, lo que yo os mando. Mira lo interesante, iglesia. Todo el tiempo Dios nos amonesta a través de la Escritura. Todo el tiempo Dios nos redarguye, nos exhorta, nos reprende, para que nosotros procedamos al arrepentimiento y podamos decir: Señor, ten misericordia de mí. Y podamos decir lo que dice el versículo 5. Podamos por fin caer en cuenta y decir: sí, Señor, te declaro mi pecado, Señor. He pecado, sé que todo lo que estoy haciendo es pecado. Mire lo que dice el versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis pecados, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Mire lo interesante, iglesia. Pero cuando no hay una convicción de pecado, sigo alimentando esas pequeñas zorrillas que van cavando la viña, que van cavando mi alma, que van haciendo un socavón. Y cuando menos pienso, ¿qué sucede? Estoy derribado, estoy derrumbado. Pero Dios está ahí extendiéndome la mano, si soy hijo. Dios está ahí extendiéndome la mano para decirme: Pedro, levántate, pero no peques más. Levántate y no peques más. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. No soy de aquellos que digo: Señor, pero es que mire, sí, Señor, yo esta mañana que madrugué tenía tanto sueño orando, Señor, que yo hasta me quedé dormido, Señor, un rato. Eso es cuestión de mi cansancio, Señor. ¿Qué pecado puede ser eso? No, me arrepiento y le digo: Señor, perdona mi debilidad, perdona mi flaqueza. Y Señor, no dé sueño a mis ojos ni a mis párpados adormecimiento. Porque el proverbista dice: mire, clame a Dios y dile a que no le dé sueño a sus ojos ni a sus párpados adormecimiento. ¿Por qué? Porque así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Entonces es un pecado. Señor, yo me duermo en la predicación. Pero es que estaba tan cansado, Señor. Sí, no, perdóname, Señor, porque he pecado, porque hay un menosprecio en mí, Señor, porque no tengo el entendimiento de cuán grande es tu nombre, Señor. Y entonces no estoy encubriendo mi iniquidad y estoy confesando todo pecado delante de Dios. ¿Para qué? Para que Él me limpie,
para que Él me limpie de toda maldad. El pecado que yo no confieso, ¿me lo va a limpiar? Él se está amañadísimo con ese pecado, él cree que me está engañando. Pero si no lo confiesa y se aparta, ese pecado va a ser causa de su perdición. Por eso el salmista dice, aunque dice, mire, en el versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos. No hay prosperidad en el alma. No hay gozo en el corazón. Y en el versículo 4 continúa diciendo, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y hay un corazón allí tan terco que no quiere reconocer la necesidad de ese Dios santo, que no quiere reconocer que necesita de ese perdón, de esa misericordia. Pero gracias a Dios por estos salmos, por estas instrucciones que Dios nos deja acá en la Escritura. Cuando vemos que David dice, Señor, viendo, Señor, esta agonía a causa de ese pecado, cuando me fue descubierto, Señor, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mire la seguridad que tiene aquí el salmista. Él no está diciendo, y no encubrí mis transgresiones a Jehová. Y él no está diciendo, y tú perdonarás mi pecado. ¿Qué dice? Hay una seguridad tan certera diciendo, Señor, cuando confesé mi pecado, tú ya lo perdonaste. No tengo que esperar ese perdón, porque ya lo perdonaste. Porque has mirado mi corazón y has mirado mi espíritu, como dice en la segunda parte del versículo 2, que dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. Señor, tú sabes que mi alma, mi corazón está desnudo ante tus ojos. Y puedes escudriñar hasta los más íntimos pensamientos, que todos son pecado delante de ti. Y necesito ser limpio. Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es una oración de arrepentimiento. Es una oración de convicción de la necesidad que tenemos de un Dios santo, santo, santo y misericordioso. Y de no querer padecer bajo la mano airada de un Dios santo que no comulga con el pecado. Porque Dios está airado contra el impío todos los días. Su arco ya está en su mano. Y la ira de Dios viene en camino, iglesia. No juegues con la bondad de Dios. No menosprecies las bondades de ese Dios santo que extiende su mano para levantarte y decirte, levántate y no peques más. Nosotros estamos en esta carne y caemos todos los días y tropezamos y caemos, pero la diferencia con el mundo, con el impío, es que dice la Escritura, porque 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. ¿Quién lo levanta? Cristo. Porque aunque todos pecamos, y aunque todos estamos destituidos de la gloria de Dios, hemos sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero hay unas cosas que Dios demanda, y una de ellas
es el reconocimiento del pecado, seguido de un arrepentimiento real, de un arrepentimiento sincero, teniendo la certeza de que Dios perdona su pecado, de que Dios perdona nuestro pecado, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Aunque te duele el corazón por el pecado, no te aflijas como aquellos que no tienen esperanza, porque hay una esperanza para aquel que ha creído. Hay una esperanza para nosotros. Esa esperanza es que ante nuestro arrepentimiento sincero y apropiado, esa bondad divina se va a derramar tan sobreabundantemente para perdonar nuestros pecados todos y limpiarnos de toda maldad. Porque ese arrepentimiento no nace de su corazón malo. Ese arrepentimiento Dios se lo da como un don. Declara tu pecado delante de Dios. Confiesa tu pecado. Porque la paga del pecado es muerte. No lo olvide, iglesia. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No olvide, iglesia, que todo pecado, por pequeño que sea, todo pecado, el pecado llama a la justicia, porque es una ofensa contra Dios. Pero si hay un arrepentimiento, esa justicia viene no por la ira de Dios, sino por la justicia perfecta de Cristo. Entonces viene la justicia de Cristo a mí y soy perdonado a causa de la obra de otro, de Cristo Jesús, mi Señor. Por eso dijo el apóstol Pablo, por eso estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Y ser hallado en Él, no justificado en mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es de la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. El apóstol Pablo antes se justificaba por lo que hacía, cuando andaba en la ley. Pero él aprendió que eso no le sirve para nada. Por eso escribe a los Gálatas diciendo, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y es que la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Confesamos nuestro pecado, Señor, en esta mañana. Reconocemos, Señor, nuestra maldad. Ten misericordia, Señor, de mi pecado, del pecado de este tu pueblo, Señor, que tú lo conoces, Señor, porque tú escudriñas la mente y el corazón de cada uno de tus hijos, buen Señor. Concédeles, Padre, el don del arrepentimiento, para que conozcan la verdad
y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. En Cristo Jesús. Amén. Iglesia, no olvide, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida, y vida en abundancia, vida eterna. Confiesa tu pecado delante de Dios, aun aquel que creas que no es un pecado. Confiesa tu pecado, porque Dios ya perdonó ese pecado. Nos vemos el próximo jueves 6:30 y el próximo domingo a las 9 en punto de la mañana.